hermosa mañana. Gracias porque cada mañana vemos tus grandes misericordias en nuestras vidas, en muchas formas, Señor, y una de ellas es guardando nuestros corazones, instruyéndonos a través de tu bendita palabra. Queremos pedirte que tú puedas guiarnos y que lo que ahora compartamos de tu palabra edifique grandemente nuestras almas y aliente nuestros corazones a valorar todo eso que tú has hecho por nosotros. Que esto estimule nuestras almas para vivir amándote cada vez más y en reciprocidad de ese amor que tú nos tuviste, ser obedientes a tus mandatos. Pedimos tu guía, Señor, a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos estado comentando cómo el apóstol Pedro escribió a todas estas personas que habían sido expatriados y que comenta aquí en la Escritura que fueron expatriados porque vino la persecución de los creyentes, porque se le pasó la mano en sus obras de incendio que hacía para la reconstrucción de Roma a este Nerón. Se le pasó la mano y entonces, como la gente estaba enardecida contra él, él buscó un chivo expiatorio y encontró que los cristianos eran el chivo ideal porque pues de por sí no estaban muy contentos con los judíos y relacionaban el cristianismo con los judíos. Y entonces empezaron a perseguir a todos los cristianos y ahí se inició una persecución tremenda. Y entonces Pedro escribe a todos los que habían salido a diferentes regiones y les alienta para que allá en los lugares donde estaban llegando, pudieran llevar a cabo el anhelo del Señor, que era la predicación del Evangelio, compartir el Evangelio. Ahora, siempre hay una tendencia a acomodarnos como creyentes. Es muy fácil caer en esa costumbre o en ese acomodamiento que bien nos compara el Señor Jesús como ovejas. Las ovejas siempre buscan esas hondanadas donde se acurrucan y se sienten cómodas. Pero ¿qué es lo que pasa en esas hondanadas? De repente se les adormecen las patas y ya no se pueden levantar. Entonces, si el pastor no encuentra una oveja, sabe en qué peligro se encuentra, en qué peligro está. Y son fácil presa de los depredadores. Entonces, si no le encuentra el pastor, simplemente llega el león, se pone su delantal, agarra sus cubiertos y oveja fresca, ¿no? Cuando la encuentra, la echan por lo regular sobre sus hombros para que les vaya también circulando la sangre y puedan volver a caminar bien. Pero siempre dependen de ese cuidado del pastor. Tenemos esa tendencia, por eso es que es tan importante guardar nuestro tiempo con Cristo, leyendo su palabra y orando, porque tenemos esa tendencia. Y es a través de la palabra que Dios nos da el primer vehículo por el que nos exhorta para no buscar ese acomodamiento, sino que vivamos para hacer su voluntad, que nuestra vida esté determinada a hacer su voluntad, no mi voluntad o no lo que a mí me acomode, sino está determinado a hacer su voluntad. Y siempre la vida cristiana es una vida activa, nos invita a la acción y Él primeramente nos hace ver lo valioso que fue lo que nos dio, para que también tengamos compasión de aquellos que estaban alrededor nuestro y que no lo tienen y que lo puedan disfrutar también. Pero es muy fácil acomodarnos, como les decía, porque nos cuesta nos cuesta hablarle a la demás gente o apartar un tiempo para poder platicar y lograr un compañerismo que después me permita guiarlos a la salvación. Entonces todo esto demanda de salir de nuestra zona de confort para hacer la voluntad de Dios. Y vemos que esto pasó con los judíos primero ahí en Jerusalén. Todos estaban reunidos, gozosos, esperando el regreso del Señor. No sabían en qué momento iba a venir el Señor. Él les dijo que nadie sabía el día ni la hora, pero lo esperaban desde entonces. Y viene la persecución a causa de Esteban, ¿y qué pasó? Tuvieron que huir por sus vidas. ¿Y a dónde fueron? Empezaron a esparcir el Evangelio. Pero fue el mandato del Señor.
Cuando leemos en Marcos 16:15 que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Él quiere que todos escuchen el evangelio. ¿Por medio de quién lo van a escuchar? Por medio de nosotros. Lo van a ver en nuestra vida y lo van a escuchar con nuestros labios. Luego vemos esta persecución a causa del incendio. ¿Y a dónde fueron? Nuevamente, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y a donde fueron esparcidos empezaron a compartir este evangelio. Pero Pedro los alienta grandemente sus corazones, porque él les dice lo valioso de lo que ellos tenían ahora, que era una gloriosa esperanza en medio de un mundo que vive en incertidumbre y sufrimiento constante. Todo esto es generado por el pecado. Y esta forma en la que vive el mundo, nosotros tenemos una gloriosa esperanza en la obra de Cristo, que realizó Cristo por nosotros, y no en las cosas que este mundo puede ofrecer. Los que viven pensando en las cosas de este mundo viven sin esperanza. Nosotros sí tenemos una esperanza y es una esperanza viva. Vamos a dar lectura a la siguiente porción que nos toca de esta carta que estamos estudiando, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 3 al 5. Si fueras tan amable, Edgar. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Como primer punto podemos ver en este versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la fuente de esta esperanza que tenemos? Fíjate, ¿cuál es esa fuente? Nuestro Dios y Padre. Aquel a quien tenemos que estar alabando cada día. Aquel de quien en la Biblia se nos describe que es el autor y consumador de nuestra fe y es el dador de la vida. En Él está la vida. En Cristo, cuando vemos que se nos menciona en el Evangelio según San Juan, en Él estaba la vida, dice, en Cristo, porque Él es la vida. Y Él a quien quiere la da y a quien quiere la quita. Cada día que nosotros despertamos debe ser un gracias Dios porque me estás dando un nuevo amanecer con un propósito definido. No es por casualidad, no es un accidente, es un propósito definido para edificar a Cristo en mí y a través de mí guiar a otros a los pies del Señor. Gracias porque hay un propósito de tu parte. Permíteme cumplirlo, Señor. Permíteme verlo y permíteme cumplirlo. Permíteme estar sensible en cada cosa que yo haga en este día para que pueda manifestarte a ti. Entonces esto sí ya nos capacita o nos tiene alertas para las circunstancias que enfrentamos, sea en el trabajo, sea con la familia, sea con los vecinos. Hay circunstancias que de repente surge en nuestra carne, que es nuestro primer impulso, pero ya estamos preparados de antemano en la oración que hicimos para no dejar que la carne actúe. Queda crucificada, queda clavada en la cruz. Y entonces vemos el fluir de su espíritu. Y es por eso que cada vez que vemos una victoria, fíjese bien, la victoria de su espíritu que obra en mí, cada vez que vemos una victoria y el resultado que ésta trae, que es de profundo gozo, lo alabamos. Y lo alabamos por lo que Él es, porque Él es santo, Él es justo, Él es perfecto. Y lo alabamos por lo que Él hace también en nosotros, pero fundamentalmente por lo que Él es, independientemente por lo que hace en nosotros. Conquista nuestro corazón por lo que ya hizo por nosotros en la cruz y lo que a través de esa salvación realiza día con día en nosotros. Entonces, la fuente de esta esperanza que tenemos y que no es otra cosa más que la vida gloriosa que nos da aquí y la vida eterna que nos espera, nos lleva a alabarlo.
Y lo alabamos porque esta fuente de la esperanza nace en ese carácter de Dios y en esa obra que Él realizó en Cristo. Dios es así. Dios es santo, Dios es justo, Dios es misericordioso, y esto nos manifiesta quién es Él, quién es Cristo y lo que hace Cristo a través de nuestras vidas por medio de su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, esto no es un invento humano, no es algo que el hombre diseñó. Claro, el hombre, al ser enfrentado con su vida de pecado y de egoísmo, quiere poner algún tipo de justificación para sus malas acciones, diciendo que es un invento humano. La salvación no es un invento humano. No es tampoco un pensamiento positivo o algo que nosotros como humanos hicimos para pensar correctamente, para ser personas buenas y sin ningún otro fundamento. Vemos que hay corrientes así que tienen la corriente del pensamiento positivo. No está mal, el problema es que está sin esperanza. Porque ¿qué pasa cuando uno muere? Porque todos nosotros vamos a enfrentar ese momento cuando Dios decida. No hay ninguna esperanza. Y si no tenemos la esperanza gloriosa de la vida eterna, una persona cuando vive aquí, vive en una constante angustia porque todo lo que vemos en este mundo constantemente nos habla de eso. Muerte, 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 muerte. En mi país, una jovencita de 23 años, tú la ves en el video y es una muñequita literalmente. Está grabando cuando ella piensa que van a venir por ella y de repente le ponen mute y ¡pum!, la matan. 23 años. Y uno dice, pues tengo segura la vida, ¿no? Yo estoy esperando morir a los 80, a los 90, y así cada uno puede decir a qué edad esperaría morir. Lo que yo he visto es que los que piensan que más o menos mueren a los 70 o que van a morir a los 70, ya cuando están llegando a los 70, no, yo más bien creo que como a los 80. Y ya que están pisando los 80, yo creo que como a los 90. Y así se lo van pasando, ¿verdad? Porque es natural, nadie piensa en esto y nadie quisiera morir. Pues es una realidad. Pero cuando tenemos esa gloriosa esperanza de la eternidad, de la vida eterna que nos espera, hay un gran gozo en el corazón. Y cuando tú sabes que esto depende del Señor, porque Él es la fuente de esta esperanza, de esta vida eterna, entonces tú sabes que es una esperanza con garantía. No es una esperanza de que a ver si se da. No. Cuando en la Biblia se nos habla de esta esperanza, es una esperanza segura, porque depende de Él. En Él todo es seguro y está garantizado. Y no depende de mí. Si dependiera de mí como humano, pues no podríamos tener ninguna confianza. Somos muy falibles, nos equivocamos, somos muy cambiantes. Dios no. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice la Escritura. Y así es Dios, no cambia. Entonces tenemos nosotros esa confianza, en esa esperanza. ¿Por qué? Porque la fuente de esa esperanza está en Dios mismo, que nunca cambia. Y también tenemos después, en este mismo versículo 3, el fundamento de esta esperanza. Dice que según su grande misericordia, nos dio la salvación. Nos hizo renacer. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué hermosa palabra, misericordia. Según su grande misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Se refiere a una situación que tiene dos aspectos. Primero, una necesidad y después la satisfacción de esa necesidad. Algo así como cuando llegó el fariseo y el publicano ante el templo, y el publicano llega y no quería ni siquiera levantar sus ojos al cielo. Y él pedía por misericordia de parte de Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Y si tu misericordia no me abraza, si tu misericordia no me alcanza, tu juicio sobre mi vida es eternidad en el infierno. Estoy completamente perdido. La misericordia de Dios obra
a favor del creyente. Hemos comentado como una especie de resumen para entender este término. Misericordia es no te voy a dar lo que mereces. ¿Sí? Y gracia es te voy a dar lo que no mereces. En este caso, ¿qué es lo que merecemos? El juicio eterno de parte de Dios en el infierno. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra Él, porque nos hemos rebelado contra Él. Hemos sido malos esposos, malos papás, malos amigos, malos familiares. Hemos pecado de infinidad de maneras y sobre nosotros pende un juicio que nos manda al infierno eterno. Entonces la misericordia es, no te voy a dar lo que mereces, el juicio eterno en el infierno. La gracia es, en Cristo Jesús, te voy a dar lo que no mereces, el perdón y la vida eterna. ¿Sí? Es más o menos para darnos una idea de lo que es la misericordia y de lo que es la gracia. Y esa misericordia operó a través de haber dado a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo, al santo y sin pecado, para que cargara con todo nuestro pecado y a través de Él pudiéramos tener la misericordia de Dios y la gracia de Dios en la salvación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, decía Pedro, que según su grande misericordia, Él tenía en mente lo que había hecho el Padre, Dios y Padre, al dar a su Hijo, por misericordia a nosotros. Porque si lo observamos desde un punto de vista estricto, ¿yo por qué voy a dar a mi hijo? Por estos pecadores, por estos que son enemigos míos, que tienen suficiente evidencia de que yo existo a través de las cosas creadas, que tienen suficiente evidencia de mi poder y no quieren creer en mí. Y se hacen dioses de una cosa y dioses de otra cosa y se corrompen como animales irracionales. ¿Por qué voy a dar a mi hijo? Y como veíamos la vez pasada, lo dio por gente que éramos enemigos, esclavos y enemigos en nuestra mente haciendo malas obras. Por nosotros, pecadores, lo dio. Ese es que según su grande misericordia, dice Pedro. Por eso dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A un hombre que estaba entre los más destacados de su nación, a un hombre que conocía más que suficiente del Antiguo Testamento, porque hasta entonces era nada más el Antiguo Testamento cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, y que él no se había identificado con Cristo porque tenía miedo de los judíos, porque él quería seguir conservando su estatus, porque era un alto estatus el ser parte del Sanedrín, parte de los que juzgaban al pueblo de Israel. Eran 70 y el sumo sacerdote, eran 71 y el sumo sacerdote en caso de empate, pues definía la situación. Y él quería tener esa influencia, ese reconocimiento y prestigio entre el pueblo. Y a este hombre que llega con Jesús y le dice, Señor, nosotros hemos visto que tú haces cosas que nadie más ha hecho. Si no estuviera Dios contigo, tú no podrías hacer nada de lo que has hecho. O dicho de otra manera, las cosas que tú has hecho nos dan la evidencia de que Dios está contigo. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Lo enfrentó por misericordia, por su grande misericordia, porque él pensaba que era un hombre justo. Y así sigue habiendo mucha gente que piensa que por sus obras tiene la salvación. Y quiero ser muy claro en esto. Para la salvación, nada te alcanza. Nada. Tendrías que ser alguien perfecto. Tenías que ser como Cristo. Nosotros no somos como Dios. Hemos comentado que el decálogo es para darnos cuenta de lo imperfectos que somos y de lo grandemente necesitados que estamos de la misericordia de Dios. Porque cada uno de esos mandamientos, según
los parámetros de Dios deben ser cumplidos de manera perfecta. Nunca los vemos así, ¿verdad? Cuando tú los lees, tú dices, bueno, ese es el ideal, lo que Dios quisiera que fuéramos. Y yo de vez en cuando me porto así, de vez en cuando hago esto, pero más o menos los cumplo. Con uno que no cumpliéramos era suficiente. Leemos en Santiago el 1:22, si no mal recuerdo, no, el 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, fíjate muy bien, el que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Quién se puede salvar por sus obras? Absolutamente nadie. Por eso nos queda únicamente su grande misericordia. Y este hombre, que era un hombre religioso, y abundan y sigue habiendo hasta la fecha hombres religiosos que creen en un Cristo y en un Dios a su manera, esta situación que Dios le enfrentó a Nicodemo era para darse cuenta que nunca puede hacer las obras que necesitaría hacer para salvarse. Nunca. La única forma en la que tenemos es su grande misericordia. Y entonces se enfrentó a este hombre, a Nicodemo, y le dijo, nada de lo que has hecho te sirve. Nada. Lo que tú necesitas es nacer nuevamente. Nacer en el Espíritu. Nacer de nuevo era nacer en el Espíritu porque espiritualmente estás muerto por tus delitos y pecados. Así está todo ser humano. Y yo creo que él se quedó un poco contrariado, como diciendo, ¿sabes con quién estás hablando? Señor, yo soy Nicodemo. Yo soy un principal entre los judíos. Vine aquí de noche porque pues tengo mis dudas y tengo mis temores, pero yo soy Nicodemo. Yo conozco el Antiguo Testamento, sé del Antiguo Testamento. Y siempre para Dios ha sido lo mismo. No es lo que sabes, es lo que vives. Y a este hombre que conocía le dijo, nada de eso sirve. Para la salvación tienes que depender absolutamente de mi misericordia. Leemos en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó por su misericordia. Y su misericordia a este hombre fue manifiesta en Dios, que según su grande misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo nacer de nuevo. Y aquí está el Señor diciéndole, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A ver, Nicodemo, ¿no que eres un principal entre los judíos? ¿No que conoces el Antiguo Testamento? ¿Ya se te olvidó lo que está escrito en Ezequiel 36, 26 y 27? Que dije, os daré un corazón nuevo. ¿Necesitas nacer de nuevo? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Nacer de nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Sí? Estás muerto en tus delitos y pecados. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Porque solamente con mi espíritu puedes satisfacer mis demandas. Amar a Dios y amar al prójimo. Con el amor divino. Ya con mi espíritu en ti, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No podemos. O sea, tú te pones a ver cuál es ese amor divino
Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. La forma de permanecer en ese amor es viviendo en los términos de el amor que es su espíritu. 1 Corintios 13. Y cuando los leemos, te das cuenta que no existe en el ser humano. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser. ¿Esto te describe? ¿O describe a alguien que tú conozcas que no esté en Cristo? Esto no es una descripción del ser humano. Esta es la descripción del amor que el Espíritu produce en aquel que ha abrazado la misericordia de Dios y que se da cuenta que gracias a esa misericordia puede renacer. Que según su grande misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está el gran regocijo del apóstol Pedro, exhortándonos a este renacer en base a la misericordia que Dios nos ofrece en Cristo. Ahora, ¿qué tan grande es su misericordia? Dio a su Hijo. Lo dio en la cruz. ¿Cómo no se va a airar Dios contra aquellos que rechazaron su grande misericordia por querer seguir viviendo en su pecado y en su orgullo? ¿Cómo no se va a airar Dios? Cualquier persona que rechace el Evangelio de Jesucristo, cuando llegue ante su presencia, le va a decir: apartaos de mí, malditos al fuego eterno. No, pero yo fui bueno. En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice muchos milagros. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Los hechos. Para Dios son los hechos. Si hubieras apropiado mi misericordia, que en Cristo lo di para suplir tu pecado y para cubrirte de santidad y perfección ante mis ojos y poder tener herencia en la vida eterna, mi grande misericordia, tú no serías un hacedor de maldad. ¿Sí queda la idea? Porque es el Espíritu quien obra esa nueva vida. No puede haber una nueva vida donde no está el Espíritu. No puede. El hombre no puede. Pero cuando ya el Espíritu mora, Él lo produce. Es ese impulso que tienes por dentro cuando estás a punto de mentir y le dices la verdad al prójimo. O que si le mentiste, llegas y le pides perdón por haberle mentido y le dices la verdad al prójimo. Corriges. Es ese impulso, lo que hay, el Espíritu que está en ti, que te lleva a hacer esto. Pero no es algo que está en el ser humano. Es algo que cuando se tiene, se produce dentro del ser humano. Y esa gran misericordia de Dios no solamente consistió en haber dado a su Hijo, sino también el perdón que logró, la perfección que logró y la vida eterna que logró por su Hijo. Porque gracias a su resurrección, la resurrección de Cristo venció la muerte y el pecado. Vamos a tener vida eterna. Y quitó el pecado y lo venció. O sea que nos da victoria sobre el pecado por el Espíritu que mora en nosotros. Y entonces ese es el Espíritu que te lleva a obrar en su amor. Y de repente es el que te detiene. A ver, lo que vas a decir, ¿va a arruinar la relación? ¿Va a tumbar tu testimonio? ¿No va a hablar de mí? Muérdete la lengua y no lo digas. Yo nunca saco la lengua porque la tengo toda mordida. No lo digas. ¿Va a traer gloria a mi nombre? ¿Es el amor en acción? Dilo. Y entonces va obrando en nuestra acción. Pero tú ves ese resultado y te lleva a alabarlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me permite vivir así y ver estas victorias. Y el producto de esta victoria, por su grande misericordia que me hizo renacer, un nuevo nacimiento.
¿No sabes esto, Nicodemo? Deberías saberlo. Porque de cierto te digo que el que no nace del agua de su palabra, leemos para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, hablando de la relación de Cristo como esposo y la iglesia como esposa. El que no naciere del agua y del Espíritu, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si no, no puedes ver el reino de Dios. No puedes entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne es carne. Carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Te das cuenta de este juego de palabras? El que es nacido de la carne no puede obrar de otra manera. Es carne. Carne es. El que es nacido del Espíritu tampoco puede obrar de otra manera. Es Espíritu y se fluye el Espíritu en él. No puede obrar de otra manera. Y entonces cuando les hace una referencia a lo que hemos comentado en Números, de las serpientes que mordían al pueblo y que clamaron a Moisés para decirle que rogara a Dios para que las quitara, y Dios le manda hacer un asta y poner una serpiente de bronce y cualquiera que fuera mordido volteare a verla, misericordia. ¿Cuántas veces ofendió el pueblo de Israel que nos representaba como seres humanos? O sea, manifiesta nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cuántas veces estuvieron insultando y ofendiendo a Dios con sus reclamos? Nos sacaste de Egipto para matarnos en este desierto de sed. Nos sacaste porque nos vas a matar de hambre. Ay, nada más vemos este maná y ya está hastiada nuestra alma de pura maná y maná y maná. Y vez tras vez quejándose contra Dios. Y Dios en su grande misericordia, perdonándolos y perdonándolos. Pero así, yo he venido para ser levantado como esa serpiente que curó al pueblo. Esas serpientes que lo estaban mordiendo, que representan el pecado. Esa serpiente que también es representativa de Satanás. Yo soy la serpiente, ¿sí?, que va a ser levantada para perdonar, derrotar el pecado, derrotar a Satanás y darte victoria en Cristo y vida eterna. Gracias a que su resurrección, por su resurrección, venció la muerte y el pecado. Por eso es que tanto se afana el mundo incrédulo para destruir la resurrección de Cristo. Tú quitas la resurrección, no existe el cristianismo. No hay cristianismo. Pero claro que son pruebas, como dice Lucas, indubitables. O sea, ya no dejan lugar a la duda. La forma como el Señor resucitó de entre los muertos. A mí me encanta la forma como la describe el apóstol Juan, que habla exactamente de cómo él traspasó los lienzos y lo que vio Juan, por lo que vio creyó. Y tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. Imagínate, en el mejor de los casos, ¿no?, haber visto el puro capullo. No se nos dice nada de estos hombres que estaban al cargo de cuidar la tumba, de cuando viene el ángel y ellos se desmayaron. No sabemos, no se nos dice si de repente regresaron a ver cómo estaban los lienzos en su lugar, como un capullo. Probablemente se los dijeron. Probablemente fue parte de lo que reportaron a los judíos. Y les dijeron, borren esto, no nos conviene. Queremos que uno muera y no que todo el pueblo sea destruido. ¿A qué se refería Caifás cuando dijo esto? Se refería a que no veían en él el poder para destruir al imperio romano
Y entonces, si este que no tiene ningún poder y es un simple humano, porque es lo que ellos pensaban, va a decir que se está levantando el reino independiente al de Roma, Roma nos va a venir, nos va a aplastar. Mejor que muera este y no que muramos todos nosotros, ¿verdad? Era parte de lo que pensaba. Un día lo va a establecer. Ese no era el momento. Ese era el momento donde iba a establecer primero su reino en el corazón de aquel que se arrepintiera y se convirtiera a él, apropiándose de su grande misericordia. Y entonces poderle dar victoria sobre la muerte, porque ahora tenemos vida eterna, y sobre el pecado. Ahora podemos vivir victoriosos sobre el pecado. Y esto nos llena de gozo. Nos llena de gozo y de alabanza a Dios. Porque es por Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer o nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Vamos a leer el siguiente versículo. Si fueras tan amable, Olguita, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quiénes nosotros? Los que hemos aceptado su grande misericordia. Veamos en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, dice Pedro, toda esta magnificencia de Dios y su grande misericordia para darnos esta gloriosa salvación es para darnos algo que nunca se habían imaginado y que cualquier hombre aquí en la tierra no se lo puede imaginar. Lo más que podemos imaginar nosotros aquí en la tierra es lo que vemos en las diferentes ocasiones en que una familia o un padre de familia hereda a sus hijos y estos a su siguiente generación. Pero ¿qué es lo que heredamos? Cosas que se corrompen, cosas corruptibles. El papá y la mamá vivieron en esa casa durante 50 años y ya la casa está que se sostiene nada más porque es un milagro que no haya llegado un terremoto y la haya tumbado, ¿eh? Entonces ahora hay que tumbarla y volver a construir. Y eso es lo que recibimos. Todo aquí se corrompe. Pero lo que Dios nos ofrece es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Son tres características de esta herencia que nos espera. Ahora, cualquier herencia aquí no es eterna. Nosotros estamos viendo lo de la herencia que nos dejaron mis padres. Pero va a pasar que yo también muera, y si de algo de eso dejamos, pues se lo heredaría a mis hijos y quizás ellos a sus nietos. Pero todo se corrompe, todo se arruina. Allá no, es eterna. Fíjate, dice, es incorruptible, o sea que no se corrompe. Aquí todo se corrompe. Tú tienes un carro nuevo ahora, y yo te pregunto, ¿cómo sigue tu carro dentro de 10 años? Ya se arruinó una cosa, ya se arruinó otra. ¿Por qué? Porque es lo normal. Yo te veo ahora, un amigo me dijo,
Guillermo, te tengo la clave para que te veas con esa cantidad de pelo igualito dentro de 10 años. Y le digo, pues pásame la clave. Ok, tómate una foto. ¿Y qué es lo que le damos? Bagatelas. Escuchaba en un videito de esos que circulan, que le dice un señor a su hijo, mijo, te quiero comentar algo que mi padre me heredó y que yo también te quiero heredar a ti. Mi padre un día se acercó y me dijo, hijo, te voy a dar algo que te va a ayudar para comer durante todos los días de tu vida. ¿Y qué te dio, pa? Una cuchara. Aquí tienes, mijo, ahora yo te heredo a ti. Te va a ayudar a comer durante toda tu vida. Eso es lo que como humanos podemos alcanzar. O aunque tú le heredaras una gran fortuna, todo se corrompe. Incluso si se le heredas a alguien que ni siquiera es cristiano, le ayuda a corromperse más rapidito. He sabido y hemos compartido varias anécdotas de personas así. Pero una que me impactó mucho fue de un padre que siempre su hijo hacía grandes fiestas en su casa. Era una gran casa. Entonces a él se le ocurrió hacer un cuartito. Y exactamente en el momento de la fiesta llegaba él y se veía tas, y poner tabiques y demás cosas, ¿verdad? Y entonces un día el hijo se fastidió y le dijo a su papá, papá, ¿qué estás haciendo con un cuartito acá si tienes una casa tan grande? Y además, lo tienes que hacer exactamente en el momento que yo estoy haciendo la fiesta con mis amigos. ¿Puedes decirme para qué quieres un cuarto? Dice, mijo, te quiero pedir un favor. Y es el único que te voy a pedir en mi vida. Yo estoy haciendo un cuarto con una horca. Porque yo sé que cuando me muera, todo el dinero y la fortuna que te voy a heredar van a destruirte. Y antes de que quieras quitarte la vida, por favor, ven a este cuarto y a esta horca y aquí te la quitas. Papá, estás loco. Yo sé trabajar, soy productivo, nunca va a pasar eso. Por favor, si llega a pasar eso, te quitas la vida aquí en esta horca. Está bueno. Y dicho y hecho, murió el papá con toda esa fortuna. Los amigos y amigas abundaban, el alcohol, las drogas abundaron y se corrompió completamente este hombre, hasta que se consumió la riqueza. Es que es bien fácil. Había un boxeador que se llamaba, ya se me va a venir, les digo que se corrompe, todo se corrompe. Y este amigo tenía una gran fortuna y siempre que se reunía con sus amigos, él pagaba para todos, ¿verdad? Para todos, hasta que se le acabó la fortuna. ¿Y sus amigos? Pues los amigos eran amigos para que él gastara en ellos la fortuna, no para que ellos gastaran en él. Se quedó en la calle. Entonces este amigo dijo, bueno, voy a complacer a mi papá, por lo menos con esto que él me pidió. Me voy a quitar la vida en esa horca. Y llegó al cuarto, se para sobre el banco, se coloca la horca en el pescuezo y se avienta para dejarse morir. Y era una horca falsa. Se levanta la tapa y ahí aparece una buena parte de las riquezas con un mensaje, donde decía, hijo, aprovecha tu segunda oportunidad. Solamente en Cristo podemos hacerlo. La oportunidad que Dios nos está dando ahora es para aprovecharla, porque solamente tienes una vida. ¿Y cómo queremos vivirla? Pues para lo que es eterno o para lo que se corrompe aquí. Y esta herencia que Dios nos dio es incorruptible, no se corrompe. Nunca se va a corromper. Cuando lleguemos al cielo y tengamos nuestro cuerpo semejante al de Cristo, el glorificado, el glorioso, seremos de una edad, se calcula 30, 33 años como la edad en que el Señor murió, y que nunca se va a corromper. No se perderá el pelo, no habrá arrugas, no tendrás que
cuidarte de las dietas ni nada de esto. No se corrompe. Es incorruptible, incontaminada, no se contamina. Es pura, es limpia. No hay nada que la arruine, no hay nada que la envenene. Así es la herencia que nos espera. Allá todo es así. Y es inmarcesible. Tú ves una flor, con el paso del tiempo la flor se marchita. A esto se refiere, nunca se marchita. Si habrá flores allá en el cielo, que no lo dudo, pero si las hay, nunca se van a marchitar. Llegarás y le entregarás un ramo de flores al Señor y lo alabarás por toda la eternidad, y las flores seguirán y las flores nunca se marchitarán. Esto significa, y esto nos habla de la eternidad de esa herencia y de la condición en que será la eternidad de esa herencia. Por lo tanto, ¿no se te hace absurdo vivir por las cosas que aquí hay? Pierde sentido completamente lo que hagamos aquí en la tierra cuando lo vemos a la luz de lo eterno que nos espera. Y es cuando entonces todo lo que hacemos aquí en la tierra adquiere un impacto eterno, porque buscamos usarlas para lo eterno. Oportunidades para compartir el Evangelio, oportunidades para mostrar el amor de Jesucristo, oportunidades para atraer a otras personas a que sigan los pasos de la obediencia al Señor. Todo esto es lo que trae impacto eterno. Y entonces lo que Dios me da me sirve para glorificarlo a Él. Y tiene entonces sentido lo que hago aquí en la tierra. Si no es eso, aquí todo se corrompe, todo se contamina, todo se arruina. Allá Dios quiere exhortarme a que vea las cosas eternas. Si puedes haber resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No pongas tu vista en las cosas de la tierra que se corrompen, en las eternas que nunca se corrompen. Ahí tiene que estar nuestra mirada puesta para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para vosotros en los cielos. Ahí guardada para nosotros. Al momento en que nosotros muramos, nos espera las cosas eternas. Vivamos por las cosas eternas desde aquí. No vivamos para estas cosas, sino vivamos para lo eterno, y las cosas que nos da aquí, que sirvan para lo eterno. Entonces, la fuente de nuestra esperanza, el Señor. El fundamento de nuestra esperanza, su misericordia. La herencia de nuestra esperanza, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y finalmente, la seguridad de nuestra esperanza. Olguita, ¿puedes leer en 1 Pedro 1:5? Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es el poder de Dios el que nos guarda. Y su protección se activa mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sí? Por eso una persona que ha sido clara en su arrepentimiento y conversión a Dios, fíjense muy bien, no que hizo una oración. No. Conozco muchos casos que han hecho una oración y siguen viviendo su vida en su pecado y siguen haciendo de su vida lo que se les da la gana. Eso no salva a nadie. Es el arrepentíos y convertíos lo que salva a la persona. Entonces es objeto de la limpieza con la sangre de Cristo y de la presencia de su Espíritu en nosotros. Entonces, cuando la persona es clara en esto y tiene la salvación, vemos que el poder de Dios, a través de su Espíritu, lo guarda. Una persona puede decirte,
Oye, pero ¿qué pasa si después cae en pecado y decide ofender a Dios y vivir en el pecado para siempre? Es que no puede. Ya cuando le has entregado tu vida a Cristo, no puedes. Han habido ocasiones en donde mi carne quiere salir y quisiera desahogarla, pero me seduce el amor de Cristo. Señor, yo no te puedo ofender así. Yo no puedo hacerte eso. ¿Qué quieres que yo haga? Porque yo decidí hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? No, no puedo. Tengo que hacer lo que Dios me dice. Y claro, veo el resultado. Y alabo a Dios porque me lleva a hacer lo que Él dice. Entonces es el poder de Dios. Una vez tuve un largo plática con un amigo que me decía que sí, que la salvación se pierde. Y le digo, se pierde cuando no ha sido auténtica. Sí, yo he visto personas que viven en profundo pecado, pero me dicen, es que yo sí soy salvo. Simplemente ando en una condición carnal, pero yo soy salvo porque cuando me salvé, yo empecé a leer la Biblia, ahí di fruto. Eso no es dar fruto. ¿Y ahora qué? ¿Qué fruto estás dando? Él nos lleva a una victoria permanente hasta llegar a la eternidad, pero es poder de Él. Y si pueden aprendérselo mejor. Judas 24 dice, acerca de Dios, el cual es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hasta el final. Que sois guardados por el poder de Dios, dice aquí, mediante la fe. Ese poder se activa en el momento en que creíste en la salvación. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación de la que habla, que será manifestada en el tiempo postrero, no es otra cosa más que nuestra glorificación. Hemos comentado de 3 aspectos de la salvación. En el pasado fui salvado de una eternidad en el infierno que generaba mi vida de pecado. En el presente soy salvado de esa esclavitud que vivía en el pecado y Dios me ha liberado y me da victoria sobre el pecado. Y en el futuro soy salvado de esta naturaleza caída y corrompida que va a ser cambiada por una naturaleza incorruptible allá en el cielo cuando tenga una similar a la de Jesucristo. De acuerdo a lo que dice Filipenses 3, 20 y 21. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder, nuevamente, por su poder. Por el poder de aquel que puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Es poder de Dios. La salvación es permanente, lograda por el poder de Dios hasta el final. Por eso, alguien que verdaderamente es salvo para siempre, por toda la eternidad. Decir lo contrario es decir que Dios no tiene poder para lograrlo, porque eso es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que es el poderoso. Decir que no voy a ser salvo hasta el final es decir que Dios miente. Yo no puedo decir eso. Pero aquí lo leo. Aquí lo leo. El cual es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos mancha delante de su gloria con gran alegría. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, nuestra glorificación. A eso se refiere. Y si Dios es el que nos guarda, entonces podemos tener confianza de que seré guardado hasta el final, porque no depende de mí, depende de Él. ¿Te das cuenta? Guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta de esa autenticidad de mi vida como creyente? ¿Cómo estamos viviendo?
¿Estás viviendo como alguien que ha nacido de nuevo? No necesitas otra garantía. ¿Estás viviendo confiado en esa esperanza en Cristo Jesús? Entonces, estás viviendo para las cosas eternas. Tu seguridad está en Él. Confías en Él. En una ocasión le preguntaron a un famoso predicador de apellido Whitefield y le dijeron acerca de otra persona: oiga, ¿usted qué piensa de fulano? ¿Usted cree que es salvo o no es salvo? Y él le contesta: no lo sé. No he tenido en ningún momento la oportunidad para vivir con él y darme cuenta si es salvo o no es salvo. Sí, porque mucha gente puede decir soy cristiano y pues sí, de entrada tú le crees. Pero ya cuando vives, cuando hay una interacción, te das cuenta si realmente es o no es. Por eso, cuando tenemos esa interacción, les digo que es el primer taller donde se ejercita la vida cristiana, en el matrimonio. Ahí es el primer taller donde se desarrolla el carácter de Cristo. Con los hijos. Luego con tu familia, con tus vecinos y así los que más cerca están de ti, que ven tu vida, que ven tus acciones, que ven tu comportamiento. Y no es que me comporte de una manera con unos que me caen bien y de otra con unos que me caen mal. No, me preocupa su eternidad. El mismo que mora en mí me mueve a poder presentarles el Evangelio con mi vida y con mis labios para traerlos al Señor. O sea, la forma en la que tú vives no engaña a nadie. Y hay un dicho que dice: lo que tú haces me habla tan fuerte que no me dejas escuchar lo que me dices. ¿Sí me explico? Cuando no hay un testimonio que corresponde al cristianismo. Mejor que digan: lo que tú haces me habla tan fuerte que quiero creer en lo que tú me dices. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración para terminar. Pues Padre, cuántas gracias te damos por la enorme bendición que nos das de contar con tu palabra escrita y pasajes como estos que nos permiten deleitarnos en lo que ha significado tu gloriosa salvación para nosotros y la forma en que tú transformas día tras día cada corazón que traes a tus pies. Y también, Señor, entendemos un poco más que no has venido por tu iglesia porque también, como lo dice el apóstol Pedro, pero en su segunda carta, tú no retardas tu promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Dios, por tu paciencia. Te alabamos por lo que nos has permitido estudiar en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que sigas obrando esa nueva vida en nosotros a través del poder de tu Espíritu. Gobierna nuestros corazones, gobierna nuestras acciones. Y que en todo, Señor, no solo nos gocemos y alabemos tu santo nombre, sino que también otros lo hagan a través de lo que ven en nuestras vidas y quieran venir a tu conocimiento. Te pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, señores, pues que tengan un excelente domingo, que lo disfruten en familia. Y primero Dios, continuamos con esta hermosa carta el próximo domingo. Que Dios los bendiga.